Que son los héroes de la fe. Estamos tratando de tener un acercamiento al libro de los Hebreos, y cuando estudiaba y trataba de comprender un poco estas figuras históricas, y sobre todo la figura que hoy nos toca entender cómo Dios, a través de un llamado que hace a las personas, pudo ser no solamente una figura prominente para el judaísmo. Evidentemente el Islam tiene como Abraham una figura importante dentro de su retórica y dentro de su concepción teológica y religiosa. Entonces, pues no se diga de los judíos, ¿verdad? Los judíos es un centro clave como un patriarca importante, como un hombre de Dios, como un ejemplo de fe. Entonces las tres grandes religiones monoteístas, por decirlo de alguna manera, tienen como centro también esta persona, a Abraham. El cristianismo, el Islam y el judaísmo, ¿verdad? Abraham toma un papel súper relevante como un profeta y como un hombre de fe, y de cual pues emanan estas tres grandes religiones monoteístas. Pero cuando pensaba en Abraham, y quizás he escuchado muchas predicaciones respecto a un hombre de fe, y es el ejemplo vívido de la fe, es el ejemplo en el cual nosotros podemos, o el cristianismo también puede compararse como un hombre y una mujer de fe. Y es importante lo que creo que el libro de Hebreos dice con respecto a la persona de Abraham. Hoy vamos a ver este hombre que marca la diferencia y se le llama, y la Biblia le llama el padre de la fe, ¿verdad? Si hay alguien que evidenció fe de una manera sustancial y que abarca muchos siglos, es Abraham. Abraham en el libro del Génesis es una bisagra, por decirlo ahí textualmente. Es decir, el libro del Génesis tiene 50 capítulos, y el capítulo 12 nos habla de Abraham y del inicio de lo que va a ser posteriormente la nación de Israel. Entonces Abraham es como una bisagra en la historia del Génesis. Entonces del 1 al 11 tenemos el origen del hombre, la caída del hombre, las consecuencias del pecado. Vimos cómo la descendencia del hombre pecó y hay una decadencia espiritual. Luego viene un hombre como Noé, que le cree a Dios en un anuncio de algo que todavía no se veía, como el diluvio, y pasan 120 años y Dios trae el juicio y se salvan, ¿verdad? Pero luego viene una vez más el mandato de ir, poblar la tierra. El ser humano no lo hace, hay una cultura, las ciudades se fundan en violencia, es una apología a la violencia, y luego nos damos cuenta que se tiene que dispersar y el hombre quiere elegirse como Dios el centro y elige una torre que no va a desistir de construirla, y Dios viene y confunde las lenguas, y de acuerdo a lo que los antropólogos cristianos creen es aquí el origen de los idiomas, ¿no? Entonces se confunden las lenguas y el hombre se tiene que esparcir para cumplir el propósito de Dios. Y aquí aparece Abraham en el capítulo 12 del Génesis. Pero vamos entonces a orar y vamos a ir inmediatamente al capítulo 11 en este contexto breve histórico para situarnos en dónde estamos. Vamos a hablar de esto. Cierra tus ojos. Sé que hace calor, que tengo si el miércoles aparentemente nos conectan los aires. Así es que si te duermes, espero que estés orando. Y si no, pues vete ya, puedes tomar un poquito de agua, levantarte. Entendemos el salón, estamos por primera vez en verano aquí. Llegamos en noviembre, estamos en verano, están los aires, pero no los han conectado. Entonces vamos a hacer las adecuaciones para que este próximo domingo tú ya tengas aire. ¿Ok? Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, y creemos que tu palabra, como dices, viva, eficaz, que es dinámica, transforma, cambia, y queremos glorificarte esta mañana y que tú, Señor, nos hables de una forma clara. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Glorifícate, te lo pedimos en nombre de Jesús. ¿Todos decimos? Amén. Hebreos 8, por favor, del 8 al 12. Hebreos 11, perdón, del 8 al 12. Rápidamente ahí, ponte conmigo en esta parte de la escritura. Hebreos 11, 8 al 12, voy a dar lectura en esta versión. Si ocupas una Biblia, en la parte de atrás ahí te van a hacer llegar una. Y dice así: por fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto, y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que había prometido. Por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Hasta ahí, solo 4 versículos.
El otro pasaje y el otro héroe que vimos fue Noé. Noé recibió instrucciones para construir un arca para salvar a su familia de la condenación inminente del diluvio. Y aunque tuvo, como vimos, que esperar 120 años antes de que llegase el diluvio, no obstante, Noé vio el cumplimiento de esa promesa. ¿Están de acuerdo? Él vio el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Pasó un tiempo, ejerció fe en ese tiempo y Dios cumplió su promesa. Pero él la vio, ¿verdad? Y se salvó. Pero Abraham recibió dos promesas. ¿Recuerdan cuáles son? Dos promesas muy claras que Dios le dijo a Abraham. Vas a tener muchos hijos que no los vas a poder contar. Y le lleva a ver las estrellas y la arena del mar y dice, así como ves y no las puedes contar, así será tú. Y te voy a dar una tierra por herencia. ¿Cuántas promesas fueron? Dos. Dos promesas específicas para él. El problema es que él no las vio cumplidas. ¿O sí? En su totalidad no. Vio la tierra, pero nunca literalmente la poseyó. La poseyeron sus descendientes. Cuando las 12 tribus de Israel, después del Éxodo, vemos el número y el Deuteronomio, cuando entran y ellos toman posesión de esa tierra, ¿verdad? A través de los hijos de Jacob, el nieto de Abraham. ¿Están de acuerdo? Él solamente creyó y las vio de lejos, pero nunca las poseyó. Pero él creyó, por eso se le considera el padre de la fe. Entonces, básicamente hay un patrón en los héroes de la fe y en el hombre y en la mujer de fe del siglo XXI. Es que Dios habla y el hombre tiene que escuchar y obedecer. Es un mismo patrón, parece repetitivo, pero es lo que encontramos en la Escritura. Dice que él vivía en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, lo que ahora sería Irak. Esa sería la región geográfica, si puedes ubicar, conocemos un poquito. Entonces, en Irak él vivía. De Ur de los Caldeos él se traslada a Aram y de Aram tiene que bajar hasta la tierra de Canaán. Aunque se pasa de largo porque hay hambre, va a Egipto y luego se tiene que regresar. ¿Cómo le llamó Dios? Aquí parece muy sencillo. Cuando leemos Génesis capítulo 12 en unos solos versículos podemos compactar una historia. Lo que algunos creen es que ya Abraham había tenido de alguna forma una relación con Dios. Ya había creído de alguna manera en Dios porque él había vivido en una cultura no monoteísta, en una cultura de muchos dioses, y de alguna manera Dios ya había tratado con él, y en un momento dado, y no sé si en un éxodo masivo, solamente a él le dice, tienes que dejar tu tierra y a tus parientes. Y Hebreos nos dice con claridad lo siguiente, en el primer versículo, por la fe Abraham, al ser llamado, y aquí está la clave, ¿verdad? Obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde. Abraham reconoció que la voz de Dios era la autoridad y que demandaba una respuesta. Este es un principio fundamental. Abraham reconoció la voz de Dios y que era una voz de autoridad y que demandaba una respuesta. Hoy en día Dios sigue hablando, ¿estamos de acuerdo? Dios sigue hablando, pero parece que se quiere acallar la voz de Dios. Es decir, que ya Dios no ya no hable, que ya no forme parte de nuestras vidas, que Dios guarde silencio. Hoy le toca al hombre, hoy es nuestro tiempo, hoy se trata de nosotros, y en este tiempo posmoderno y relativo, la voz del hombre se tiene que oír porque cada hombre tiene su verdad y su versión. Eso es una de las esencias del mundo relativo. Cada quien tiene su ¿qué? Su propia verdad. Así es que tú debes de ser tolerante y respetar la voz de las mayorías y de las minorías. Pero Dios sigue hablando. Y cuando Dios habla, se espera que haya una respuesta. Y creo que Dios sigue hablando y sigue esperando respuestas. ¿Estás de acuerdo? Abraham oyó la voz de Dios y mientras Dios estaba hablando, hay algo muy interesante en el texto. Ve por favor el texto, fíjate. Dice, Dios lo llamó, ¿verdad? Y él tuvo que tomar una decisión al llamado de Dios. ¿Qué hizo él? Obedeció, ¿verdad? Y salió sin saber a dónde iba. Aquí es muy interesante porque esta versión dice salió, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí. Esta palabra. Salió. Pero en el texto original no está así, no se debería de traducir así. Se debe traducir saliendo. ¿Hay una diferencia entre salió y saliendo? Sí.
¿Sí, verdad? ¿Sí notamos cuál es la diferencia gramatical o no? Pasado. Ah, ok. Uno es que, salió. Pero dice que obedeciendo estuvo ¿qué? Saliendo. Mientras estaba oyendo, él estaba obedeciendo. Porque estaba ¿qué? Saliendo. ¿Por qué estaba haciéndolo así? Porque Dios le seguía hablando. ¿Por qué le seguía hablando? Es muy interesante porque el mismo escritor le dice, para un lugar que había de qué? De recibir o de heredar. ¿Cuál lugar? Le digo, te voy a dar ¿qué? Una tierra y te voy a dar una descendencia. ¿A dónde? ¿Qué dice Hebreos? ¿Ya sabía dónde? No sabía. ¿Suena lógico? No. La verdad. ¿Suena lógico? A ver. Te tengo dos promesas ahora. Te voy a dar muchos hijos, te voy a dar una tierra. ¿A dónde? Esa es la primera impresión que él tiene, ¿verdad? Bueno, ¿a dónde? ¿Qué le dice Dios? Yo te voy a qué. Tú obedece y sígueme. Tú coopera, pero ¿a dónde? Porque dice saliendo. Sin saber a dónde iba. Esto por eso empieza a entretejerse, porque es el héroe de la fe. Empezó su peregrinaje junto con su familia. ¿Están de acuerdo? Yo no me imagino el día que llegó con su mujer, con Sara, y le dijo, mujer, nos vamos. Agarra tus tiliches, empaca ahí y nos vamos. ¿Cuál habrá sido la reacción de su mujer? Primer pregunta, Abraham. ¿A dónde? Bien. No sé. Si tú fueras mujer, ¿qué hubieras pensado? ¿Qué? ¿Estás qué? Si mi papá nos fincó la casa junto al lado para que no nos fuéramos. Y tú me dices que nos vamos a hablar. ¿Por qué no eres un patriarca normal? ¿Ya qué? ¿Por qué? ¿Pero a dónde? Ahora, yo sí le he pedido, Señor, pero cuando menos dirección para saber en dónde me busquen o no. Suegros, familia, ¿y a dónde vas? Dirección, ¿dónde te encontramos? Y que digo, no sé. No, Abraham, ¿de veras estás? Estás loco. Porque dice en Génesis que salió con parientes, con su sobrino, Lot, y con sus siervos. Y si tenía siervos, ¿tenía dinero o no? Sí. Oye, ya conseguimos estabilidad, uno trabaja tanto, ya es tiempo de que ya te viste, no eres un niño para que andes con tus cosas, con eso del cristianismo, ya estás viejo. ¿Cuántos años tenía? 75, dice la Biblia. ¿Qué es lo que llevan los 75? Casa de campo. Bueno, cuando menos visitar el domingo el Metropolitano, ¿no? Bueno, el Parque San Rafael, a los de San Andrés, ya estar que a los 75 empezar proyectos de vida, cambiarnos. ¿Se te hace lógico? No, no es lógico. Por eso dice, ¿a poco los cristianos creen eso? De veras ustedes piénsenle un poquito, razonen. De veras son unos fanáticos religiosos. ¿Creen que eso fue verdad? Pero ¿te acuerdas cuando dice el escritor de Hebreos que por la fe que entendemos lo que siempre he dicho, que el cristianismo debe de ser una fe razonada? ¿Estás de acuerdo? Si no, el de Hebreos dice, para fe entendemos. No, tú crees, hombre, tú crees, hombre, tú déjate llevar, como Balú le decía, y déjate llevar, hombre, tú. No, dice, razonamos, entendemos que el universo fue creado. Sé que es difícil de comprender, pero la evidencia es que estamos aquí hablando de Abraham, ¿o no? Entonces, el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Futuro, ¿verdad? Yo te la voy a mostrar. Haré de ti una nación grande y bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Creyendo, ¿verdad? Se fue. El 8b dice, sin saber, salió sin saber a dónde iba. El siguiente versículo, por favor.
Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Un lugar que había de recibir. El tiempo es imperfecto, ¿verdad? Porque no sabe cuándo lo iba a recibir. Era una promesa. Sabemos que, ¿qué seguridad tenía que él iba a recibir? ¿Tenía seguridad? Solo lo que Dios le mandó a hacer y él por fe creyó. No tenía ni las fotos, no existía el Google Earth para ver el terreno, no le dio nada, solamente yo te voy diciendo en el proceso a dónde vas. Vimos la dificultad. Lutero dijo lo siguiente: por esto es la gloria de la fe, sencillamente no saber a dónde vas, no saber qué vas a hacer, no saber qué tendrás que sufrir y aún así seguir la voz de Dios. Eso lo dijo Martín Lutero. Eso es la fe. Y a veces Dios nos llama, ¿verdad?, a cosas que dices, espero que escuches la voz de Dios a través de la Biblia, ¿verdad? Y que vaya en congruencia con lo que la Biblia dice. Porque a veces nos sacamos en todo este argot cristianesco que dices que Dios me dijo. Y lo que a veces le dice a la gente no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. Jamás Dios va a contradecir su persona, sus preceptos y lo que la Biblia dice. ¿Estamos de acuerdo? Por eso hay que estar muy pendientes cuando alguien te diga, es que Dios me habló y me dijo. ¿Y qué te dijo? Si es congruente con la Escritura y con lo que Él ha manifestado, escúchalo. Si no, ponlo a prueba, ¿ok? ¿Por qué Abraham lo hizo? Bueno, porque estaba generándose el canon. Hoy tenemos, dice Pedro, tenemos la palabra profética más que segura. Más segura. ¿Qué nos da seguridad a nosotros? Ahora que Dios habla, la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Dios habló de muchas maneras, dice el mismo escritor de Hebreos. Hoy nos ha hablado especialmente por el Hijo, que es Jesucristo, y a través de la Biblia. Ahora, cuando uno va a obedecer y escucha, tiene que tener acciones concretas, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces escuchó y él salió. Esa es la primera, ¿verdad? Salió. ¿A dónde? No sabía con certeza, pero salió. Se mudó, ¿verdad? Agarró a su gente, como vemos en Hebreos. ¿Te has cambiado alguna vez de casa? ¿A quién le gusta cambiarse? ¿A nadie? ¿No es una aventura padre? Ahora a ver dónde vamos a vivir. ¿No? ¿No, Valeria? No. No, dicen, no es nada agradable. Le voy a decir por qué le digo a Valeria. ¿Saben en un año cuántas veces nos cambiamos? En un año. Digo, ¿qué tal mi Sara? Aquí tienes tu Abraham. 3 veces nos cambiamos en un año. Y me decía, ¿sabes qué? Ya. Pero ¿por qué si Dios nos muestra la tierra prometida? Aguanta. Tú imagínate a Sara. Llegaban, ¿sabes cuántos kilómetros recorrió? ¿No tienen idea? 5,000 kilómetros, más de 5,000. ¿Cuál sería la pregunta clásica de todas las mañanas? ¿Llamero? ¿Has ido con un niño a la playa de chiquito? O como el burro del Shrek. ¿Llamero? Sí, a veces soy pagano y veo al Shrek. ¿Llamero? Imagínate. Llegaban del campamento y pues hoy Dios no nos dijo, nos aguantamos, pero el otro día, Abraham, muévete. Levántate y anda, vámonos. ¿Habría conflictos en el trayecto? 5,000 kilómetros. Ni qué tren Maya, ni qué nada, no había nada. No había nada. Más que sus pies, burros, mulas, rebaño y gente, y vámonos. Y sin saber a dónde iba, bueno, la verdad es que esto está de locos, esto es increíble, solo por fe, ¿están de acuerdo? Ok, vamos ahí. ¿Te estás imaginando ser parte de la comitiva de Abraham? Y con un calor así un poquito más fuerte que este. Entonces Dios no le dio la información, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró el viaje? Yo sé que es largo, 5,570 kilómetros. Y dice, y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y el Señor se apareció y le dijo, Abraham, a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Pon atención. ¿A quién le había prometido? ¿Sí? ¿Y quién le dice Dios?
¿Y yo? ¿Y yo? Te tengo lo mejor amor. ¿Y tú? Hebreos ya no lo va a revelar, ¿verdad? O ya no lo reveló. Mira, a tu descendencia. ¿Ya la viste? ¿Ha visto, padre, o no? Pues la vi. Está bonito el terreno, plano, muchos árboles. Aquí en mi casa, aquí para las vacas, los chivos. ¿No se ve padre? Terreno parejito. Hay agua, la Jordán, ¿no? Se ve que me mostró el tríptico, ¿verdad? Dice igualito, no es Photoshop. Pero dijo, no, se la voy a dar a quién. Salió y dice que habitó, pero ¿sabes cómo habitó? ¿Cómo habitó? Ah, bueno, o sí o no. Como extranjero. ¿Hay un extranjero aquí? Ok. ¿De dónde? ¿De dónde? Estados Unidos. De Estados Unidos. Ella vive en Estados Unidos. En la tierra prometida. ¿Es fácil ser extranjero? Mira, ni los localismos son fáciles. ¿Qué es un localismo? Bueno, que eres mexicano y te cambias de otra que. Si de barrio a barrio está difícil, imagínate de ciudad a ciudad. Yo nací en la ciudad de los Palacios, aunque se vea más sutil. ¿Verdad? Entonces, en la ciudad de los Palacios, bueno, en el Distrito Federal. Entonces llega uno chiquito, ¿verdad? Como a los 6 años, con su triple chilanguito, y entonces empiezas a querer contextualizarte y dices, ¿me da un bolillo, por favor? ¿Un qué? Un bolillo. No, aquí no hay. Se llama virote. ¿Qué? Virote. ¿Y dónde está la cubeta? ¿Cuál cubeta? Aquí se llaman baldes. Y es que me picó una hormiga. No, no son hormigas, son esquilines. Y es que está lloviznando, está chispeando. Bueno, ¿dónde vienes tú? ¿Cómo vivió él? ¿Es fácil ser extranjero? Tierras, costumbres, ideas, idiosincrasia, cosmovisión, y llega y dice, pues está bonita, pero vivo como que en la tierra que tú me prometiste. Y no solamente dice cómo radicó, sino cómo siguió viviendo. ¿Qué le habrá dicho Sara? Para eso. Las mujeres andan todas igual. Es que es día de las madres, estoy tratando de hacerlas sentir. Para esto, Abraham. Tiene 75. Yo ya estoy grande. ¿De qué se trata, Abraham? Como dijo aquel, ¿verdad? El sabio y filósofo Enrique Bermudo, si la tenía era suya y la dejó ir. Ya vivía en Ur. ¿Ya para qué te mueres? 75, Abraham. ¿Cuáles hijos? ¿Cuáles, Abraham? El llamado de Dios solamente se muestra en el creyente con hechos. Salió, habitó y vivió. ¿Se has dado cuenta? ¿Son acciones concretas, sí o no? Sí. Si nos decimos ser creyentes, tenemos que tener acciones. O como dijo Santiago, obras. Obras. Ah, es que tengo mucha fe. ¿De veras? ¿Y tus obras? Entendemos, el creyente sabe por la revelación bíblica que la salvación es por fe, no por qué. Somos justificados por la fe. ¿Estamos de acuerdo? Somos declarados justos por la fe que Dios nos da para poder creer en Jesús. Pero yo entendí algo, lo digo y lo creo, John MacArthur, que no es muy popular en unos ámbitos teológicos, pero él dijo, la fe nos justifica ante quién, pero las obras ante los hombres. Sí creo eso. ¿De veras eres creyente? Muéstramelo con qué. Con obras. ¿Lo mostró con obras o no? ¿Sí o no? Sí. Prácticas claras, evidentes. Salió, vivió como extranjero y habitó
en tiendas de campaña. Qué bonita que es. Pero él siguió adelante, eso es lo que me gusta de Abraham. Entonces, fíjate, oyó la voz de Dios, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el primer punto. Segundo punto, actuó, ¿verdad? Con acciones concretas. Escuchó y obedeció con acciones concretas. Salió, habitó, vivió, porque confiaba en Dios. El siguiente versículo, por favor. Aquí está la clave. El por qué. Los conectivos en gramática son importantes. Los peros y los por qué nos va a dar la razón. ¿Por qué hizo todo esto? ¿Por qué decidió a los 75 años salir, irse con su mujer, más de 5.500 kilómetros, y llegar y dice, bueno, te la voy a mostrar, pero vas a seguir viviendo en tiendas de campaña, mi estimado? Sabía que tenía dinero, se movía quizás buscando los pastos, pero no se estableció fijamente en un lugar. Es más, no se estableció que más adelante tenía un lugar donde enterrar a Sara. No tenía un lugar donde enterrar a Sara. No la tenía, tuvo que comprar un lugar para enterrar a su mujer. Pero él, ¿qué? Aquí está la clave de la fe. Si hay acciones concretas, pero mientras Dios está hablando, nos estamos, ¿qué? Moviendo, nos estamos obedeciendo, porque esperamos. No esperaba una tierra. Él ya había entendido, ya sé de lo que se trata esto. ¿Qué esperaba Abraham? Una ciudad de cimientos, ¿qué? Sólidos. Una ciudad de cimientos sólidos. Y una ciudad o una casa depende de dos factores fundamentales: de la clase de cimientos que va a tener la casa y de quien la diseñó. Sí, porque si me pasa a hacer una construcción pero el plano está mal y yo nada más me apego al plano, ¿cómo va a estar la casa si está mal el plano? Es que como el muro de Cantinflas, ¿verdad? Allí estábamos con papi y yo, no es anuncio, pero venimos, ¿ven ese muro? Plomeado, medido, a puro tanteo. Le digo, ahí está, papá. No lo pusimos con papi y yo. ¿Está bonito o no? Es presunción. Yo decía, si lo ponemos chueco, ¿crees que se vea, papá? No, dice, dedos de frente. ¿Sí o no el plano y el diseñador va a hacer que una casa sea funcional? Que te diga la profundidad de los ¿qué? De los cimientos, de qué tipo de celo hay, cómo lo vas a construir. Ahora, ¿quién es el diseñador y el fundamento de esta ciudad? ¿Quién es? No solamente es el arquitecto, te les dice, momento, siguen casas de campaña, Abraham. Yo te voy a construir ¿qué? Una ciudad. ¿Tú crees que se preocupó entonces Abraham? Ya no se preocupó, porque dice la escritura en Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Hebreos 11:16, 6 mismos, gracias Santo. Pero en realidad esperan una patria mejor, es decir, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Eso también es para ti, para mí. Y Juan 14:2. Dice así, Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas viviendas. Si así no fuera, yo les hubiera ¿qué? Voy pues a preparar lugar ¿para quién? Para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero no solamente esperaba una ciudad. Entonces entendió esta parte, ¿verdad? Porque ya sé que voy a habitar en tiendas de campaña. Sé que yo espero algo mucho mejor que un buen terreno en Mazamitla, o muchas hectáreas. Espero algo mejor. Espero una ¿qué? Lo que la Biblia llama la Jerusalén celestial. Y creo que eso es una metáfora en cierto sentido, cuando Dios en su misma creación la renueve, la restaure, y Él esté en medio de ¿quién? De nosotros, y todo vuelva al original. Y esa gran ciudad, Dios es el arquitecto, el que va a poner los cimientos y quien la está ¿qué? Diseñando y construyendo para ti y para mí, para el creyente. Y por último, esperaba un hijo, ¿verdad? Entonces, él entendió esta parte.
Pero el siguiente versículo, el último que vamos a tocar esta mañana: por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era ¿qué? Recibió la fuerza para tener hijos. Abraham tenía 100 años, dice la Biblia, cuando concibieron y nació ¿quién? Isaac. Y le llevaba 10 años a su mujer. ¿Cuántos años tenía Sara? 90. 100 y 90, no 40 y 20. 100 y 90. Chamacos, ¿verdad? Jovencitos. Si ya de 75 años al darte un viaje de esa magnitud ahora. Pero aquí está algo que me llamó la atención mientras estudiaba. Dice, Señor, ¿qué hay de clave en esto? ¿Eran viejitos? Sí. Pero dice que Sara recibió algo. ¿Quién recibió la promesa? Abraham. Pero Sara recibió algo aquí. ¿Qué recibió? Fuerza. Y ahí dice para qué recibió fuerza. Feliz Día de las Madres. ¿Se ocupa fuerza para ser mamá? ¿Sí o no? ¿Poquita o mucha? Poquita. Dicen que la mejor edad es entre los 25 y los 30, 33 años para ser mamá, dicen los médicos. ¿O no está la locura? Pero ya se empieza ¿qué? ¿De 90? ¿Ocupaba fuerza o no? Sí, mucha fuerza. ¿Y Dios qué? Te la voy a dar. Porque tú vas a ser una parte clave en mi propósito. Ahora, Dios dio la fuerza. ¿Quién tuvo que hacer lo demás? ¿Soy yo? ¿Ellos? ¿O no? Aquí nos dice que quedó preñada por el Espíritu Santo. ¿Quién fue? Abraham y Sara hicieron ¿qué? Aunque le dio risa a ella, dijo, ay, después que me hace la costumbre, ay, Abraham, ay, viejo, ponte en paz, ya no estamos en edad. Vas a recibir fuerza, aunque seas estéril, y vas a tener hijos. Un hijo de promesa. ¿Lo vio Sara a su bebé? Lo vio a su Isaac, al hijo de risa. Y no porque se burlara, porque estoy seguro que ese bebé les trajo un ánimo único, diferente. Yo no soy viejo, pero sé lo que es ser papá casi a los 40. Dices, ya tenía. Ay, otra vez papá, dije, no, ya. Pero cuando tuve ese pedazo de carne que ya me creció como a 2 metros hoy, dije, qué buena etapa para ser papá. Estaba más maduro, estaba más grande, me reía, lo disfrutaba, pero también me cansaba mucho. ¿Verdad, papá? Pero Dios nos da las cosas. Porque consideró que fiel al que había hecho. ¿Tú crees que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir? Ponte de pie. ¿Te sientes cansado a veces? No voy a cansarla de cansado del camino, la verdad ya la deseché de mi repertorio. No estamos cansados, ¿o no? Parece que hemos hecho promesas y tardan en llegar. Nos frustramos porque no vemos lo que pensamos que deben de ser nuestras vidas, pero este dice, síguete moviendo. Quizás no te ha dicho todavía dónde va a estar tu tierra prometida, pero si la buscas aquí, quizás lo más probable es que te frustres un poquito. ¿Estás de acuerdo? Porque este mundo tiene sus sinsabores y sus malos momentos, pero creo que Abraham y Sara entendieron que su promesa iba mucho más allá de lo que ellos podían ver. Porque Abraham alcanzó a ver al nieto,
Se cree que Jacob tenía 15 años cuando Abraham muere. Pero no vio la multitud, ¿verdad? No vio las estrellas ni la arena. Pero sí vio lo que Dios podía hacer, aún en tierras áridas y matrices cerradas. Y cuando el hombre y las circunstancias dicen no, Dios te dice, síguete moviendo. Síguete moviendo, solo obedece y lo verás. Quizás no el cuadro completo, pero es una parte de la pintura. Y déjame a mí que lo termine. Pero tú síguete moviendo. Iglesia, te lo digo con todo mi corazón, hay una enorme preocupación en mi corazón y la de otros pastores amigos míos. Que la iglesia se estanque, se paralice y deje de creer. Y sean tanto los afanes que nos traen en el mundo y en el día a día y dejemos de ver la ciudad que nos espera. Esa ciudad no diseñada, ni la mejor ciudad, ni la más bonita en este mundo, tiene una comparación con lo que Dios ya tiene para ti, para mí. Pero síguete moviendo hasta que Dios te diga aquí. Y entendí una cosa cuando Dios me diga aquí. ¿Sabes cuál va a ser ese día? Cuando tenga que partir, me va a decir hasta aquí. Ya terminó tu vivienda en esta casa de campaña, porque ¿sabes quién dice la Escritura que es nuestra casa de campaña incómoda? Este cuerpo. Sigo moviéndome en una casa de campaña y aquí están las casas de campaña de diferentes tamaños, extensiones y proporciones, pero es una casa de campaña porque el cuerpo se vuelve incómodo o no. Me duele la espalda, me duele la rodilla, Sara, nos duelen los pies, pero es temporal. Dios te puede sanar hoy, pero te dice, tengo algo mejor para ti. ¿Está por? Solo síguete moviendo. ¿Cuál sería la aplicación de hoy? Síguete moviendo en fe. Ven a la iglesia, abre la Biblia todos los días, comunícate con tu Padre Celestial y tú sigue obedeciendo. Y saliendo, mientras voy caminando y voy viviendo, voy escuchando ¿qué? Su voz, porque un día te dirá, hasta aquí, ven a casa. ¿Lo crees? Cierra tus ojos.